Presentamos al destacado periodista Abigail Peña en La Hora de Abigail. Muy buenas tardes y bienvenidos a La Hora de Abigail. Como cada jueves compartimos con el doctor, periodista, abogado, escritor, maestro, profesor. Él sí es maestro, él sí es profesor, porque a veces en los medios de comunicación, gente que no ha pisado un aula para impartir docencia o para ayudar a un joven, a un niño, a un adulto, a que conozca la realidad de hoy en cualquier área del saber humano, pues le están llamando maestro, pero él sí es maestro, él sí es profesor, un hombre de las aulas universitarias, pero es de aquellos ciudadanos que se han adelantado en el tiempo a tratar temas como la posverdad, como el sistema electoral dominicano, que hay pocos especialistas. Luis García es uno de esos pocos que pueden hablar del régimen electoral, de lo que hay que hacer para eficientizar cada día más esta democracia frágil que vivimos nosotros, y también para que en los medios de comunicación no se trate de pasar gato por liebre al ciudadano, a las ciudadanas como ustedes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, don Abigail Peña y Jimeno. ¿Qué tal la vida? Bueno, imagínese cuál puede ser la vida de un ciudadano que en una semana tuvo que pasar de 295 pesos el galón de la gasolina premium a 205 pesos. ¿Qué tal la vida de un ciudadano cuando ve, por experiencia propia, porque la está viviendo, que los precios de los productos, aun cuando lo niegan los comerciantes, están en una escalada hacia arriba, no hacia abajo? Pero el mundo también está moviendo que esa falsa administración de la información pretende que el agresor pase a ser el agredido, o que el agresor diga que ya concluyó un proceso bélico, cuando el mundo sabe que los efectos todavía tendrán que pasar semanas y quizá meses para que no se vuelva a la normalidad, pero sí que se dé una tregua, que hoy no hay tregua, ni se vislumbra en el corto plazo una tregua que ponga al ciudadano y a la ciudadana de este país que se llama República Dominicana, de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de las Américas, a respirar, a caminar con tranquilidad. Vamos a ver si podemos un poco desmenuzar este preámbulo. Usted es maestro, usted es profesor. Este introito, porque usted me ha puesto, en principio, una cuestión de localía, pero rápidamente se me ha ido a lo internacional, a la geopolítica. También ha puesto en relieve algunos temas que tienen que ver con el control. Así se lo digo, control o manejo de la información a nivel planetario, lo que está sucediendo ahora. Vamos a ver entonces por partes. En primer lugar, que usted es un simple ciudadano que ha sido impactado por los incrementos inusitados de precios ya no solo de la canasta familiar, sino de cuestiones que, si bien es cierto, escapan, va un poquito más allá de la canasta familiar, pero son parte de las necesidades, sobre todo de clase media. Usted es un integrante de la clase media. Usted puede decirme, bueno,
pero si soy de la clase media debo estar ahora mismo colocado en la clase baja, probablemente. Y esa clase media dominicana, que es el motor, el que te permite, ¿no? En la medida en que usted note cómo va la clase media, así mismo usted puede, le puede servir de parámetro de cómo va la economía, cómo van los elementos que tienen que ver con el bienestar. Pero hace muchos años, hace años que aquí, sobre todo el último lustro, que aquí la clase media solamente recibe golpes. Produce, aporta, pero recibe el impacto, paga cuando va al supermercado, o sea, la clase media esa que va al supermercado y cuando ve que su presupuesto no le alcanza o lo que tenía presupuestado no es lo suficiente como para acometer las necesidades de un mes, de una semana, de lo que fuere. Pero también cuando, como usted ha dicho, va ahora y se da cuenta que en las últimas 2 semanas tiene un 15 pesos de aumento en los combustibles, pero que probablemente más adelante usted podría ver que en los próximos días o semanas eso se va a reflejar en el costo de la energía que le sirven, que le llega a sus hogares, que eso se puede reflejar si usted tiene que comprar medicamentos, que eso se le puede reflejar en aquellos productos que son manufacturados o aquellos productos que son importados. Todo eso son elementos que entran con esta variable. Pero lo dejo ahí y me voy al plano de la geopolítica, que usted ha tratado también de más o menos introducir, y es que el mundo está muy complicado. Hoy está más complicado que ayer, y más complicado que antes de ayer, y así sucesivamente, hasta llegar a ese fatídico día en que Israel y Estados Unidos decidieron, entre ambos, atacar a la República Islámica de Irán. Y de hecho, no ha metido a todo el mundo en un problema. En una aldea global, como es el mundo de hoy, ya estamos comenzando a ver los remanentes de eso. Porque le decía que hoy estamos peor que ayer porque se informaba que la 82 División, que es la fuerza más especializada de los Estados Unidos, se estaba embarcando hacia Medio Oriente, lo que podría interpretarse, no necesariamente tiene que suceder así, pero podría interpretarse que Estados Unidos estaría pensando en una incursión terrestre en Irak. Si usted ve ahora el petróleo West Indies, el de referencia, el de Texas, el que anda sobre los 90 hoy, si eso sucediera, ahí lo que podría estar pasando es el Armagedón, y no lo va a ver a 90, ¿no? Podría estarlo mirando el precio del barril de petróleo por encima de los 150 o cercano a esa cifra. ¿Qué pasaría en una economía como la dominicana? Nos metería en una situación, en un barril sin fondo lleno de pólvora. ¿Por qué? Porque si eso es ahora con un petróleo 90, entre 90 y 100, que estamos dando el salto con garrocha, imagínese usted si eso pasa de los 100, que es la posibilidad si Estados Unidos comete un segundo error y decide atacar por tierra. Es un pleito que en Estados Unidos se están preguntando por qué lo ha hecho Donald Trump. ¿Qué busca Estados Unidos? Y más que Estados Unidos, ¿qué busca Donald Trump con eso? Que creándole problemas a la economía global, sobre todo a países como la República Dominicana, que no produce un solo gramo de petróleo. Y si se metió, ¿por qué no salir rápido de esa situación? Pero bueno, ya usted sabe lo que podría pasar con eso.
Y ya, para un poco cerrar esta parte, usted dice, mira, pero es que ahora uno no sabe, con este manejo de información, que es el tema un poco más complicado. En los conflictos bélicos siempre ha sido así, pero ahora más que nunca, el primer caído es la verdad. Entonces, cada quien informa lo que le conviene y usted no sabe quién está diciéndole la verdad. Mientras Donald Trump, por ejemplo, ustedes que le han dado seguimiento a este conflicto, porque es el que acapara los titulares de la humanidad, saben que Donald Trump anunció de repente un cese momentáneo de 5 días, según sus palabras, al fuego en Irak, en Irán, porque estaba negociando supuestamente con autoridades iraníes y que eso le va a dar la posibilidad de llegar a un acuerdo, pero las autoridades iraníes dicen, no, nosotros no estamos ni hemos buscado acuerdos. Si Estados Unidos quiere negociar, entonces estos son nuestros puntos. Se habló de que Pakistán está sirviendo de intermediario entre ambos y que más adelante incluso se informó que en Islamabad, que es la capital de Pakistán, allí estarían enviados de ambas naciones. Ojalá y que se pueda llegar a eso. Pero en este mundo de la posverdad, es decir, verdades, entre comillas, que se construyen dependiendo de sus intereses, recurriendo a la emoción, usted no sabe qué es realmente lo que está pasando. Lo que sí le podemos asegurar es que lo que está pasando no es nada bueno para la humanidad. Y si no es nuevo, y si no es nada bueno para la humanidad, y nosotros somos humanos, en República Dominicana también nosotros le estamos pasando mal. Ciertamente, el mundo vive momentos que no se puede precisar. Yo diría que angustiantes. Sí, es muy angustiante el momento, el instante, pero esa angustia uno no sabe hasta cuándo puede estar presente en millones y millones de seres humanos, porque una cosa yo aprendí de muchacho al escuchar a los señores de mucho más edad que yo decir que una cosa piensa el burro y otra muy distinta el que lo apareja, y una cosa está pensando la administración del presidente Donald Trump con él a la cabeza y el rey mencionista de Israel, que uno no sabe. Yo no sé hoy si ciertamente es la inteligencia artificial o si es el señor Benjamín Netanyahu físicamente en persona que ha emitido mensajes. Una cosa piensan ellos, los sionistas de Israel y la administración de Donald Trump con el presidente Trump a la cabeza, y otra muy distinta es la realidad sobre el terreno. Cuando yo escuché que Estados Unidos pensaba incursionar por tierra, enviar tropas a Irán, o cuando escuché que la unidad anfibia de los Estados Unidos iba hacia las aguas próximas a Irán, yo dije, parece que vamos a una acción de exterminio del pueblo norteamericano. Pero todo el mundo sabe que el espíritu de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán está en que para un iraní la muerte no significa
su desaparición física per se, sino que es un acto de alegría, que es un acto en donde ellos entienden que han pasado a otra vida, pero cumpliendo con su deber. Yo no sé si usted se acuerda que aquí mismo en este espacio, en la hora de Abigail, yo decía, comenzando el conflicto, la acción bélica, digo, yo no sé, no estoy seguro si Estados Unidos midió cuál va a ser el impacto final, si conoce la historia del pueblo persa, si conoce la cultura del pueblo persa y si conoce la respuesta desde el punto de vista religioso que podría estarle dando ese pueblo que no se va a entregar fácilmente. Porque como usted ha dicho, yo no tengo claro si incluso esos líderes que se ufana, sobre todo Israel, los sionistas, de que asesinaron, los que mataron, si ellos, incluyendo a la Ayatollah Khomeini, si no se fueron conscientes al martirologio para lograr los resultados que hoy tienen, que ha obtenido Irán. No estoy seguro si fue intencional eso, que podría ser. Entonces, al día de hoy, en el plano militar, de los objetivos militares, a pesar de los daños que ha recibido Irán, está ganando la guerra, por lo que uno sabe, ¿no? Porque, en primer lugar, según Trump, ya esta semana se cumple el máximo de 4 semanas que había dicho que eso lo resolvía en 3 o 4 semanas. Esta es la 4ª semana ya de la guerra y no ha resuelto el tema. Le ha resistido por lo que hemos señalado, por la cultura, por la historia de Irán. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el estrecho de Hormuz, que es una vía fluvial fundamental, porque por ahí pasa una quinta parte del petróleo, del gas que se comercializa en el mundo y que obviamente esta fuente energética es un motor de primer impacto hoy por hoy, para la economía global. Aunque hay energía renovable, el petróleo sigue siendo todavía, y Irán nunca ha dejado de tener control. Ahí pasan las embarcaciones por el estrecho de Hormuz que ha querido Irán al día de hoy. Si usted lo ve en el plano político, redirigiendo la mirada a los Estados Unidos, se va a encontrar que hoy jueves, amanece Donald Trump como el mínimo de popularidad en Estados Unidos para un presidente en muchísimos años, que 36% de aprobación. Pero yo creo que esas encuestadoras están siendo condescendientes y muy benignas con la situación de Donald Trump. Recuérdese que se produjeron elecciones si fuera en 2 distritos. En la época de la Iglesia Católica y su poder, están siendo indulgentes. Le están vendiendo una indulgencia a Estados Unidos. Yo lo creo. Bueno, los demócratas acaban de propinarle la mayor derrota que Donald Trump puede recibir, derrotándolo donde él tiene su feudo, en la Florida. Una cuestión que era republicana per se. Sí, porque ahí acaban de celebrarse unas elecciones especiales. Especiales, en 2 distritos. Y donde está el enclave de Donald Trump, donde él recibió a los que fueron a los gendarmes del escudo de la libertad. De las Américas. Ahí lo derrotaron, ya lo derrotaron. Entonces, ese es el presagio, ese es el aviso, esa es la antesala de lo que el pueblo norteamericano, que yo no tengo duda de eso, y no soy demócrata, yo no soy demócrata. Los demócratas han invadido 2 veces a República Dominicana y yo soy dominicano. Por eso yo soy amante de la paz, no de la guerra. Por eso cuestiono
el que hoy un presidente norteamericano quiera erigirse como emperador, gobernando a Venezuela, gobernando a Cuba, y ahorita ya está de manifiesto que gobierna Dominicana, que gobierna Panamá, que gobierna Costa Rica, que gobierna El Salvador, que gobierna Argentina, que gobierna Chile, y a un grupo de adocenados mandatarios que tenemos en la región, de lo que yo excluyo a Lula en Brasil, a la presidenta Claudia Sheinbaum de México y al presidente Petro, que aun cuando le queda poco tiempo en el ejercicio del poder, ha demostrado que es un mandatario que está de pie, no de rodillas. Entonces, Estados Unidos, el ciudadano americano, la ciudadana norteamericana. Por oposición, ¿usted está incluyendo al dominicano? ¿Quién? Sí, pero el dominicano, el que tenemos como ciudadano presidente de este país, le cedió el aeropuerto internacional José Francisco Peña Gómez de las Américas, que el solo hecho de llevar el nombre de José Francisco Peña Gómez debió ser una limitante para no ofrecerle que lo ocupara Estados Unidos. Y desde ahí, no tengo la menor duda, y de acuerdo con informes de inteligencia que se manejan, desde aquí se enviaron esos aviones para recargar, como se dice, a Venezuela. Repostar. A Venezuela. Y también se le entregó el aeropuerto Joaquín Balaguer. No, creo que fue de la base aérea de San Isidro. La base aérea de San Isidro, correcto. Que ahí se hizo incluso una remodelación especial. Yo no sé si era pensando en eso. Por decirlo, quizás estaba eso era territorio americano. Ahí no podían acercarse ningún militar dominicano y mucho menos un civil. Eso era territorio americano ahí. Y de alta seguridad para el gobierno norteamericano. Mire, lo dialéctico de la vida, espérese, lo dialéctico de la vida. Aquí, este régimen dominicano no solamente hizo eso, sino también que criticó duramente al régimen de Maduro, entregó aeronaves que estaban aquí a los Estados Unidos, pero más... Es una flagrante violación, porque eso no era propiedad dominicana, eso era propiedad de otro estado. Pero oiga lo que puede pasar, y si esto se prolonga en el Medio Oriente, y hay problemas de abastecimiento en otras zonas del mundo con el petróleo, ¿a cuál nosotros vamos a recurrir a comprar? Bueno, el presidente Leonel Fernández, el líder de la Fuerza del Pueblo, ha dicho que República Dominicana, las autoridades dominicanas, deben mirar hacia el entorno regional. ¿Qué es el entorno natural? A los países, es el entorno natural de nosotros que está aquí en el Caribe, que tienen petróleo en su suelo, en sus aguas. Hay que mirar pensando en que esto que creía que iba a ser de 3 días, 5 días, ya va a concluir la 4ª semana de enfrentamiento bélico. Y yo, que no sé mucho de geografía, de geopolítica, ni de asuntos militares. Usted es un maestro. Y de asuntos militares, creo. Usted se educó cuando se analizaba el mundo con un mapa mundial ahí, con un globo terráqueo, en esa época, para saber cómo giraba cada día. Usted se crió en eso. Y entonces, en esta coyuntura donde Irán, y usted lo planteaba con mucha claridad, ha dicho, no, nosotros no estábamos negociando con Estados Unidos, ahora quieren negociar con nosotros. Hay 3 cosas que son fundamentales, que no se negocian. Y Irán ahora ha aumentado. La soberanía sobre el estrecho de Hormuz, eso no se negocia. Que nos reparen el daño que nos han causado y que nos reconozcan a nosotros que estaremos blindados frente a un ataque norteamericano, que Estados Unidos se comprometa a no mirar para Irán de manera bélica. Y hay un cuarto punto, que es vital también, que no cede Irán, y es a mantener su programa de enriquecimiento de uranio. Sí, con fines pacíficos, sí. Es decir, utilizando la energía nuclear, pero para mejora de la humanidad, que eso es posible.
porque no necesariamente para, y usted sabe para que, el ataque. Y usted sabe que estamos tratando estos temas así, pero justamente hoy, a esta hora del día, están siendo presentados en una corte de Estados Unidos, la ciudad de Nueva York, ¿verdad? El presidente Nicolás Maduro Moro y Cilia Flores, su esposa. Y usted sabe por qué lo sacan de Venezuela. Olvídese de narcoterroristas, de todo. Es porque Estados Unidos entiende que en la gestión de Nicolás Maduro a Irán se le facilitó una gran cantidad de toneladas de uranio, porque en la parte sur de Venezuela es rica en uranio. Pero no que eso se descubrió ahora, eso tiene más de 500 años, que esa formación rocosa en las aguas de Venezuela se ha ido formando. Entonces, ellos dicen que la administración de Maduro le facilitó, y por eso hoy están siendo llevados a una corte judicial Cilia Flores y Nicolás Maduro. Que no saben ya qué cargos ponerles. Entonces, ¿por qué? Irán lo ha dicho tajantemente. No hay marcha atrás con nuestro programa de enriquecimiento de uranio. No le van a permitir y que no, que usted va a frenar. Pero ¿cuál es el archienemigo en la región de Irán? Israel. Israel tiene de todo. ojivas nucleares, ¿sí o no? De todo. Israel tiene de todo. Y el derecho internacional no consagra. ¿Cuándo han inspeccionado a Israel? No, nunca. Y el derecho internacional no consagra la legítima defensa. Oh, pero si yo voy a su casa y lo agredo a usted, lo lógico es que usted saque una pistola. Lo menos que yo tiro. tengo que hacer es defenderme. Y entonces, Israel, eso lo sabe todo el mundo, tiene ojivas nucleares. Creo que se cuentan entre 200 y 300, capaces de destruir a la humanidad. Y de cuando el jefe de la política antiterrorista del imperio norteamericano le renuncia al presidente Donald Trump con un documento, es porque ya la derrota comenzó en su propio entorno. Pero además es un asunto ya elocuente. El famoso domo de protección, el domo de hierro que decía Israel que tenía, que era infranqueable, ha demostrado que no es tal, que le están penetrando, que le están llegando los misiles balísticos. Porque esos misiles balísticos que se abren como un racimo pueden detectar uno, pero el 99% penetra al objetivo deseado, sí, o enfocado. Pero además, le voy a decir, es que nadie, ninguna economía en el mundo soporta durante mucho tiempo un domo así. ¿Sabe por qué? Son los cohetes que ellos utilizan, cada cohete de esos para poder frenar lo que vienen, ¿verdad? Estamos hablando se habla de 5 o 6 millones de dólares. Y a Irán le cuesta menos de $50,000 cada misil que lanza. No es tan barato, pero ellos también lo hacen acompañar de drones, que sí son más baratos. Barato, porque ellos son una fábrica de producción de drones para enfrentar ataques indeseados de los enemigos. Pero yo le voy a pedir a usted su anuencia para ir y a los amigos televidentes para ir a una pausa. Volvemos en breve con la hora de Abigail, con Abigail Peña. La felicitación de Abel condicionó ya a Leonel Fernández. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto.
conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La Hora de Abigail, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, porque Geopolítica con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultado positivo. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de migración, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica por Teleimpacto. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Saludos, amigos y amigas. Guerrero de la patria. Descartaron a Duarte, a Sánchez, a Bella, a Luperón. Agudo analista, Marino Vinicio Castillo. La respuesta, domingos de 12 a 1 de la tarde. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Cliné. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. Danilo Medina podrá alegar que las visitas sorpresa, 60 o 60 mil millones de dólares. Periodismo objetivo. Bueno, el gobierno, el presidente. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, al final de la tarde, con Manuel Fermín. Estás viendo La Hora de Abigail, con Abigail Peña. Seguimos aquí con Luis García y Abigail Peña en La Hora de Abigail. El mundo, uno no sabe de verdad, a ciencia cierta, si mañana vamos a despertar con un incremento de la capacidad bélica de los Estados Unidos y de sus aliados israelitas, o si la actitud de resistencia del pueblo iraní lo lleva a retroceder y a admitir, como dice Irán. Irán le dice que admitan que perdieron la guerra, que perdieron el ataque al pueblo iraní, aun cuando ese pueblo ha pagado un alto precio, como fue el asesinato de la Ayatolá Jamenei, de su hija, de su esposa, de su nieto, e incluso el jefe de la fuerza revolucionaria o del ejército revolucionario de Irán, y de miles de ciudadanos y de ciudadanas, como las 185 niñas que murieron en un ataque criminal, atroz, abominable, por parte de Israel y los Estados Unidos a un centro escolar. Pero yo sigo diciendo que lo mejor es la paz, que el sosiego, que la tranquilidad de los pueblos genera
el que las fuerzas se activen y se propenda al desarrollo, se propenda al progreso, se proponga, si se quiere, a vender una imagen que es lo que se desea, de que el mundo sea una aldea global. Pacífica. Y más vivible. Sí, claro. Más vivible. Porque eso es lo que es compatible con el pensamiento humano, con la dignidad humana, pero a veces actuamos de lo contrario, sin darnos cuenta que sencillamente se acaba la vida. Como si se tratara de una jugada a medio terminar. De repente se nos acaba la vida, como diría el poeta René del Risco y Bermúdez. Sencillamente poeta. La vida se acaba. Y está pasando con... Todos los días viven muriendo personas y a veces sin cosas que concluir, porque uno no sabe el día que desaparece. Hoy recibimos, por ejemplo, la noticia de la muerte del periodista a destiempo, Elvis Paredes, un periodista conocido por muchos, llevó una vida callada, no serio, hasta honesto, como hasta dar miedo. Trabajó en la radio más que otra cosa, lo conocí, Radio 1000, emisora de radio. Después fue funcionario en el área de comunicación en la Dirección General de Prisiones, adscrita a la Procuraduría General de la República. Y hoy, como dice René del Risco y Bermúdez, sencillamente se le apagó la vida. No sabía ni siquiera que estaba enfermo. Me indagué, me dijeron que parece que venía hace un cierto tiempo padeciendo de problemas renales y qué pena. Eso, conectándolo con lo que usted cuando comenzó este segmento del programa, hablaba de cómo no actuar correctamente, cómo no hacer la cosa bien hecha y que cuando pasen estas cosas como tiene que pasar, porque un día, decía Passandión, sabe el hombre dónde nace, pero no dónde va a morir. Entonces, si cuando ocurren estos imprevistos, se acaba la vida, que los que queden vivos pasen factura, porque necesariamente la pasan, que digan, bueno, ahí yace una persona que vivió correctamente como debe ser. Yo, escuchándolo a usted, digo que la tranquilidad, la paz, el sosiego, vale mucho y debería costar poco, pero resulta que la tranquilidad, el sosiego, la paz, vivir en armonía consigo mismo es lo más caro que hay hoy sobre la faz de la tierra. Porque de buena a primera usted se encuentra que en una nación como República Dominicana, cada 4 años acudimos a las urnas y resulta que se reconoce el veredicto que emite la Junta Central Electoral, dando a tal o cual candidato, porque no ha habido candidata ganadora a la presidencia de la República, y el ciudadano y la ciudadana lo admite aún a regañadientes, como se dice en mi campo. Pero ese ciudadano que cada 4 años acude a las urnas y acepta los resultados en República Dominicana, hoy siente, como en mi caso, temor, miedo de abordar un avión desde República Dominicana a territorio norteamericano o a un territorio de un aliado de Estados Unidos. Porque si ellos están enfrentando a seres humanos, que la muerte para ellos no es un sacrificio, es una ofrenda voluntaria para lograr un estado de mayor felicidad para los demás.
Entonces usted tiene que saber cómo pedirle a quienes dirigen en Estados Unidos que contribuyan a bajar el nivel de tensión que hoy se vive. Cuando una persona, cuando una figura de la magnitud del Papa León XIV no logra que su mensaje sea asimilado por miles de millones de ciudadanos y de ciudadanas, porque lo que dirigen a esos miles de millones de ciudadanos y de ciudadanas, lo que creen, lo que entienden como viable para ellos mostrar su fortaleza, su poder, es el uso de las armas. El uso de la fuerza. Y uno, si aplatanara eso que usted está planteando a la realidad nacional, nos encontraríamos con algunas cuestiones que deben llevarnos a la reflexión. Usted hablaba de que cada 4 años se abren las asambleas electorales y las urnas, y vamos y votamos, ejercemos nuestro derecho al voto. Aquí no se cuestiona mucho si se compra el voto, si se compran voluntades o no, porque aquí lo que pasó en el año 2024 fue algo que yo no creo que jamás se pueda volver a repetir, que con el dinero ajeno, que además ese dinero ajeno tenía dueños, que somos nosotros los que pagamos impuestos, aquí se puso gente en vendetta, que se vendió, que vendió incluso hasta propia candidatura a cambio de dinero. Una cosa increíble en la democracia, pero eso al final pasa factura y tiene precio. Entonces, surgen gobiernos que no tienen contrapeso. Y cuando los gobiernos no tienen contrapeso, cuando el poder, porque ya los gobiernos son sinónimo de poder, al menos aquí en República Dominicana más marcadamente, cuando el poder y la política se ejercen sin contrapeso, entonces no se puede hablar típicamente de democracia. Es importante entonces que el periodismo se erija, que era el contrapeso natural, pero eso, ¿usted cree que eso en cualquier sociedad, y aquí en algún momento lo fue? No decía el periodismo, la prensa como tal, porque una cosa es quienes son periodistas, una cosa es la prensa, entendida en el sentido más amplio de la palabra, pero es que aquí ahora agarran y gente que estudió quizá veterinaria, sin faltarle respeto a los animales, o que estudió biología marina, sin faltarle respeto a la especie que hay en ese mundo acuático, pues se erigen en ser el portaestandarte de la información, por aquello de que quien maneja la información tiene poder, pero manejan la información para chantajear, para ubicar, posicionar un holding que uno no sabe de dónde proceden los recursos, los dineros, la fortuna con que se establece ese holding. Y después entonces usted ve que los presidentes en este país, y yo lo digo, yo excluyo a Hipólito Mejía de eso, pero culpo a Leonel Fernández, a Danilo Medina y a Luis Abinader del deterioro que hay en que la prensa en República Dominicana no puede ser hoy eso que usted quiere, en que se convierta la prensa en el punto de equilibrio, que cuando se ponga la balanza no se la dé para un lado ni se vaya para otro, como pasó con una patana que parece que cayó en un desnivel en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, de Santo Domingo hacia el Cibao, y entonces aplastó una jipeta y provocó un gran entaponamiento. Que pudo haber muerto
se salvó salando, como se dice en el Porque español se salió dominicano. por la puerta del pasajero. Sí, por suerte. Entonces, aquí no hay sanción para nada, porque esos andamios que estaba transportando esa patada, ¿sabe por qué se rodaron? ¿Por qué cayeron? Porque no estaban asegurados. O sea, no estaban amarrados. Y entonces, entonces usted viene a darme la razón a mí que aquí no hay autoridad que haga cumplir la ley, porque aquí todo está establecido en República Dominicana. Está reglamentado. Mira una cosa. Entonces no hay ese equilibrio, porque la prensa que antes ejercía un punto más o menos que hacía que los mandatarios y que su séquito, los que formaban parte de los gabinetes de esos presidentes, tuvieran un miedito para que no se... Hay un fenómeno que se llama el fenómeno Dunning-Kruger. Se llama efecto Dunning-Kruger. ¿En qué consiste esto? Fue un estudio que hicieron unos investigadores, David Dunning y Justin Kruger, en que estudiaron un sesgo cognitivo, donde se estableció que aquellas personas más incapaces, lo menos capaces, tenían el atrevimiento de opinar sobre los temas que no conocían, sin ningún tipo de miramiento. Y también ese efecto era contrario, es decir, que aquellos que tenían mayor capacidad eran más tímidos por conociendo la complejidad de los problemas en opinar. Por eso aquí usted ve a la gente opinando sin saber de nada, dado que eso está explicado en el fenómeno Dunning-Kruger. Eso no nos lo estamos inventando aquí. Por eso yo le digo a usted que usted sí es maestro, que usted sí es profesor, pero hay quienes se atribuyen... Y no es con Wikipedia, porque aquí no tenemos la posibilidad de estar buscando nada, no tenemos computadora ni nada de eso. Y tenemos un teleprompter que si nos quieren va lo pueden hasta googlear, yo soy su Google. Fenómeno, efecto Dunning-Kruger. Vamos a la pausa, pero volvemos aquí con Luis García y Abigail Peña en la hora de Abigail. Volvemos en breve con la hora de Abigail, con Abigail Peña. Saludos, amigos y amigas. Guerrero de la patria. Descartaron a Duarte, a Sánchez, a Bella, a Luperón. Agudo analista, Marino Vinicio Castillo. La respuesta, domingos de 12 a 1 de la tarde. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La felicitación de Abel condicionó ya el análisis. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La hora de Abigail, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. La cantidad de votos que Lo actual de una forma diferente. Gregory Caimares, de 8 a 9 de la noche. La hora con Gregory, de lunes a viernes, por Teleimpacto. Un
Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Cliné. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, Geopolítica con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultados positivos. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de migración, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica por Teleimpacto. Estás viendo La Hora de Abigail con Abigail Peña. Seguimos aquí en el tramo final de la edición de hoy de La Hora de Abigail con Luis García. Abigail, ¿qué significa, qué representa el pan en la mesa dominicana? ¿Es importante? ¿Cómo que sí es importante? Ese pan tan malo. Dice porque que es malo. Antes decían que a falta de pan casabe. Sí. Pero el casabe y el pan son dos artículos de lujo porque están caros. Y ahora, en medio de una crisis... No, se está hablando de que, lo traigo a colación porque los productores, los medianos y pequeños productores de la harina, industriales de la harina, lo han visto que han expresado que eso hay que aumentarlo significativamente porque están perdiendo. Ahora, el pan que usted consumía en La Vigía cuando era muchacho y el que yo consumía en Piña Vieja, que tenía dos panaderías próximas, no se parece en nada al pan de hoy. Ya uno lo que come es No sé, pero yo le voy a decir, no es por nada, yo prefiero mi víveres. calidad. Por la baja calidad del pan dominicano. Yo prefiero mi víveres. Si usted me da guineo, si me da yautía, sobre todo si es la pipiota, la que era comida de puerco en los campos, antes cuando yo era muchacho. Si usted me da rulo, que es el víver... Pero el rulo no debe alimentar. Sí. ¿Usted cree? Donde hay rulo, no mire jamás un plátano. El plátano es dañino y el rulo es beneficioso a la salud. De todo eso... Ahora, pero el pan, como usted dice, si en este tramo que el pan es chiquito... Ahora se va a poner invisible e inalcanzable para la capacidad adquisitiva de los dominicanos. La levadura era para inflar el pan, sí, para hacerlo crecer. Sí. Y entonces ahora... Bueno, está preocupante con esta crisis, porque usted hablaba de que se altera el precio de los combustibles, pero con esto la carga de los productos, aumentan los fletes, aumenta el gas ¿Y qué usted cree? doméstico. Este viernes pudiera haber de nuevo aumento de los combustibles. Yo estoy convencido que en la medida en que el barril de petróleo sube, asimismo seguirán aplicándole incremento al precio. Aunque dicen los economistas que el gobierno del presidente Luis Abinader se sacrificó con 89.000 millones en un año, pero tuvo 500.000 millones de pesos como consecuencia de los impuestos que paga el ciudadano y la ciudadana por cada galón de combustible. Yo no lo conozco, o sea, no he tenido la posibilidad. ¿Tú no has oído a los economistas hablar de eso? Sí, no, uno apellido Suárez. No, que me sorprendió porque le puse atención, al igual que usted, a ese tema. Y vi un economista apellido Suárez que me sorprendió porque bastante versado. Muy versado. Y él dice, bueno, eso, él utilizó como, fue un concepto que no se adecuaba bien, pero yo sé lo que quiso decir. Y es que, por ejemplo, había una especie de hipocresía,
Porque el gobierno dice, me sacrifico, estoy despojándome de 22 mil millones de pesos para el subsidio, para que la gente no reciba. Dice, pero mientras eso sucedía, ¿te sabe cuánto nos estaban cobrando de impuestos? 103 mil y pico. Entonces, ¿cuál es el sacrificio? Si usted le tumba a 100 y tantos mil, los 22 mil. Quítamele esos 22 al 103 y no me ponga a pagar esos impuestos y no me da nada. Pero eso. Cuando usted cobra 89 mil, usted subsidia 89 mil y recibe 500. 500. Entonces, no, es que eso es otra cosa, Abigail Peña Jiménez. Que me le hablen es que no quieren engañar, es que no quieren tratar como estúpidos. Es que no hablen con mayor transparencia. Por eso que tienen incapaces, gente que lo inventan, de que sean influencers, que son periodistas y no son nada, no son capaces de desarrollar el pensamiento crítico. Eso es lo que quieren y eso es lo que financia el gobierno en los programas de televisión. Yo le voy a dejar este tema sobre la mesa para la próxima edición entre usted y yo aquí en La Hora de Abigail. Reitero, Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader son los responsables del descenso que existe en la prensa dominicana. Han dejado de lado a los que son periodistas de verdad para buscar gente que los partidos llevaron a plataformas digitales y han hecho multimillonarios a los jefes de esa plataforma en La Hora de Abigail.